Ahora sí lo estoy grabando. A ver, entonces, la producción, lo que se va a encargar la producción es de elaborar estos bienes o realizar estos servicios, ¿no? Para satisfacer las necesidades o la demanda del mercado. Cuando digo la demanda del mercado, ya estamos hablando de un grupo grande de personas que quieren satisfacer diferentes necesidades, ¿ya? ¿Entendido? Cuando ya hablamos de grupos grandes que quieren consumir un determinado producto, ya sea un bien o ya sea un servicio, entonces ahí hablamos del mercado, ¿ya? La oferta de mercado que se dice, ¿no? Ya vamos a llegar en unas clases a lo que es en el mercado, lo que es la oferta y la demanda, que lo vamos a ver ya de aquí a un par de clases, ¿ya? Entonces, el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que los consumidores mueven, ¿no? En la economía, va a requerir, ¿no? Determinados bienes o determinados servicios, ¿no? Y va a requerir determinada cantidad. Acá viene la producción. Va a requerir determinada cantidad de un producto o determinada cantidad de un servicio. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la demanda, o sea, cuando el mercado pide una cantidad muy grande de un producto, de un determinado producto o un determinado bien, entonces la empresa o el lugar donde se va a fabricar o producir este bien o producto, como va a tener un exceso de demanda, porque necesita producir más, entonces ahí la producción tiene que aumentar. Entonces, acá viene lo de la producción. Por ejemplo, te digo, una empresa que produce, vamos a ver qué es lo que ahorita generalmente, ya, productos de limpieza. Ahorita que estamos con lo de la pandemia, ahorita los productos de limpieza están saliendo mucho, ¿no? Alcohol, el gel, el jabón, ¿cómo se llama esto? Para lavar la ropa, ¿cómo se llama, chicos? Ayúdenme, ayúdenme. Detergentes, ¿no? Los detergentes, ¿no? Hay uno más que se echan en el piso, ayúdenme, ¿cómo se llama? Ambientador. ¿Cómo? Ambientador. Los ambientadores, todo eso, ahorita están saliendo bastante por esto de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Trasladémonos, ojo, escuchen, trasladémonos al mes de febrero del año 2020, el mes de febrero del año pasado, antes que empezara esto, cuando todavía estábamos con las cosas normales, por así decirlo, ¿no? Entonces, una empresa que producía, ¿no?, jabones, alcohol y todos estos productos de limpieza, tenía en su local de producción, donde se producen estos productos, tenía 50 trabajadores, ¿ya? Y estos 50 trabajadores tenían una producción, ¿no? Vamos a suponer que elaboraban, dentro de todos los productos de limpieza que ellos vendían, vendían, por decir, vamos a ponerle un número, ¿ya? 500 productos de limpieza. En esos 500 productos de limpieza está el jabón, el ace, el detergente, todo lo que se utiliza, ¿no? Y llegaba a una cifra de 500 productos. ¿Cuántos trabajadores dije que eran? 100, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos dije? Chicos, colaboren, ayúdenme. Bueno, como siempre, estoy hablando solo ya. 100 trabajadores estaban en esta empresa para producir 500 productos de limpieza. Mes de febrero del año 2020, antes que empiece la pandemia. Comenzó la pandemia. Las noticias salen, la gente se alarma, la gente va desesperada a comprar papel higiénico, alcohol, jabón, toda la gente desesperada, ¿no? Entonces, esta empresa, de la noche a la mañana, el dueño de la empresa le dice a sus 100 trabajadores: chicos, hay una demanda fuerte de productos de limpieza, ya no se puede producir 500. Ahorita la gente está que compra. Necesito la producción que llegue a 1000 productos. ¿Ustedes creen que iban? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Entonces, de aquí a un mes lo podemos hacer. No, en una semana necesito 1000 productos. ¿Ustedes creen que lo iban a poder lograr los 100 trabajadores? No. Entonces, ¿qué cosa? Así fácil no iban a poder. Entonces, el dueño tenía que hablar con los trabajadores, ¿no? ¿Qué cosa? Acá comienza la productividad, lo que queremos ver hoy día, comienza a moverse, ¿no?
la producción tiene que aumentar. Entonces, ¿qué cosa es lo que tendría que aumentar? Para que la producción ya no sea de 500 productos, sino de 1000 productos de limpieza. ¿Qué es lo que tendría que mover el dueño de la empresa? Para que la producción aumentara. A ver, ¿qué me dicen? A ver, piensen, piensen. ¿Productividad o trabajadores? Claro, la productividad, ¿cómo va a aumentar? Con los trabajadores, ¿cómo? ¿De qué manera? A ver, díganme. Un incentivo puede ser... Contratando, ¿Cómo? contratando más trabajadores. Ah, muy bien. Aumentar el personal. Muy bien, ¿qué más? Recuerden que tienen una semana y lo que hacen en un mes, ellos tienen que hacer en una semana el doble de lo que hacen en un mes. ¿Aumentar el pago? Ya, eso incentiva, ¿no? Oye, chicos, vamos a ganar más, por favor. Ya tenemos aumento de personal, un incentivo económico. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que moverse? ¿Qué más tendría que cambiar? Tener los materiales. Obviamente, comprar más materiales. Muy bien. Van a necesitar más material, más insumos para producir los productos. ¿Qué más? Más turno de trabajo. ¿Cómo? Más turno de trabajo, o sea, más tiempo trabajando. Más horas de trabajo. Ahí está eso. Eso, muy bien, más. Entonces, si la productividad, o sea, la producción de este producto tiene que aumentar en menor tiempo, porque yo no va a ser en un mes. Miren, no es que en un mes tienes que hacer el doble de lo que hacías, sino lo tienes que hacer en una semana. ¿Me entiendes? Entonces, el empresario obviamente sabe que va a ganar más, entonces el empresario tiene que invertir, ¿no? Tiene que comprar más insumos, o sea, los ingredientes con los cuales, insumos son los ingredientes o las cosas que se utilizan para producir un producto, ¿ya? Entonces tiene que comprar más insumos. Tiene que, obviamente, de repente aumentar la cantidad del personal, ¿no? Más trabajadores. Tiene que aumentar las horas de trabajo. Entonces, todo eso que implica, pues yo no voy a venir de buenas a primeras, yo gano 800 soles, por decirlo, mínimo, o 950 durante un mes, y trabajo de lunes a viernes y de tal hora a tal hora. Pero ahora me dicen que voy a trabajar de lunes a domingos y voy a trabajar hasta tal horas y me van a pagar lo mismo. ¿Tú aceptarías? No, pues entonces eso va de la mano ¿con qué? Con un incentivo económico, ¿no? Con un pequeño aumento, porque la producción está... Entonces, la productividad se da en este caso, generalmente el aumento de la producción se tiene que dar por ejemplo, por las temporadas que un producto puede estar de moda, por decir que hay una demanda muy grande del producto. Entonces, eso ha ocurrido con los productos de limpieza. ¿Quién me dice qué otro bien o qué otros productos en este año de pandemia ha tenido que aumentar su producción? Ha tenido que aumentar su productividad porque hay una demanda muy grande de estos productos. ¿Quién me dice? Mascarillas. ¿Cuál? Mascarillas. Mascarillas. Exacto. Yo conozco, no les voy a decir quién, ¿no? Pero yo conozco a una exalumna del colegio que tiene mucha visión, ¿no? Me ha sorprendido una exalumna que vio, ¿no? Que estaban vendiendo mucho. Ella fue un día porque tenía un familiar que estaba mal en el hospital con esto de la pandemia, y vio cómo las enfermeras y todo el personal de los hospitales recibían cajas y cajas con estos, y solamente lo pueden usar una vez porque es desechable. Esto que se ponen como mantiles que son de plástico, que se ponen para protegerse, ¿no? Y bueno, y luego lo desechan y tienen que ponerse otro, ¿no? Y veía cómo llegaban estos productos a los hospitales, ¿no? Entonces, esta exalumna del colegio vio eso, y luego como tenía un familiar que tenía algunas estas máquinas para hacer estas cosas, le dio la idea, ¿no? Se hizo un préstamo, comenzó a invertir, y ahora ella está llevando estos trajes, estos mantiles de plástico a los hospitales, porque ahorita hay una demanda fuerte de eso. Esto no va a durar mucho tiempo, ¿no? Porque cuando comience a bajar y esto ya se controle, entonces esa demanda de eso les va a bajar, pero ahorita no, ahorita todos los días o constantemente están comprando en los hospitales, ¿no? Y miren la visión, a mí me sorprendió cuando me contaron y cuando yo hablé con ella, me sorprendió que haya sido tan visionaria, ¿no? Y muy bien, una ex alumna de acá que
en determinado momento tenía muchísimos problemas económicos, y ahora como ella está tratando de mejorar, ¿no? Y se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? En el aspecto económico se está mirando, ¿no? Se está mirando, entonces, como lo hizo esta exalumna. Y para eso también se necesita inversión. Cuando hay un producto que tiene mucha demanda, entonces, obviamente, pues, si vas a ganar más, entonces tienes que invertir más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa generalmente en Perú con algunos empresarios que de repente quieren ganar más, pero quieren gastar menos, ¿no? Y entonces invierten en todo, pero no invierten en lo principal. ¿Qué vendría a ser lo principal? El trabajador, ¿no? El que le va a producir. Y un empresario tiene que mantener contentos a sus trabajadores para que los trabajadores trabajen con más ganas, ¿no? ¿No? Pero ¿qué ocurre? En muchos casos ocurre que generalmente pues no quieren hacerlo trabajar más horas y quieren pagarle lo mismo. Pero hay también otros empresarios que sí son conscientes, ¿no? Y sí, trabajan más y te pagan más, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a la demanda del mercado, es que la productividad se va manejando, ¿no? Y muy bien me han respondido la mayoría de ustedes qué acciones se deberían tomar para aumentar la productividad, ¿no? Y me dijeron ustedes, ¿no? Alondra me dijo aumentar las horas de trabajo, Franco me dijo comprar los insumos, los materiales, me dijeron contratar más trabajadores, ¿no? Entonces, esas cosas es lo que mueve lo que es la productividad, ¿no? Y retomando un poquito lo de la última clase del segundo bimestre, del mes de julio, los factores productivos, ¿no? ¿Cuáles son los factores productivos, no? Los clásicos factores productivos son la naturaleza, uno, y lo debe tener apuntado, uno es la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? Porque muchos de los recursos que se utilizan para producir bienes provienen de la naturaleza. Por ejemplo, un fabricante de muebles, un empresario que va a abrir su fábrica de muebles para poder vender, ¿qué recursos de la naturaleza va a necesitar para que su producción, ¿no? surja, ¿no? ¿Qué Madera. recurso de la naturaleza? De madera. La madera. ¿Y de dónde viene la madera? ¿De dónde la sacamos? De los árboles. De los árboles, ¿no? Entonces te das cuenta, la naturaleza, sí. La gran empresa que tenemos acá, ¿no? Sobre una multinacional, ¿no? Que es la empresa de Gloria, que fabrica la leche, que fabrica el queso, fabrica el yogur, entonces también necesita de un recurso que produce la naturaleza, ¿no? ¿Qué recurso necesita? En este caso es animal el recurso. ¿Qué recurso necesita? Las vacas. No, las vacas, ¿no? Entonces, estos empresarios de estos invierten mucho en los establos, sobre todo en las vacas que se encuentran en el departamento de Cajamarca, ¿no? Ahí tienen personas encargadas, ¿no? De alimentar, de ordeñar, de transportar, de cuidar, de velar que las vacas estén bien para que puedan ser ordeñadas, ¿no? Y con esa leche que luego es transportada a estas empresas, a la empresa Gloria, ¿no? Se producen estos elementos, ¿no? Entonces te das cuenta, la naturaleza es un factor de la producción. Estoy volviendo a hablar de esto que ya lo vimos en la clase pasada. Segundo factor de la producción, el trabajo. El trabajo es un factor en lo que es la producción, ¿no? Imagínate que llegue a una empresa todos los insumos, todos los recursos que se necesitan para elaborar un bien, un producto, y los trabajadores no van a trabajar toda la semana. ¿Qué va a pasar? No se va a producir nada, ¿no? Entonces, el trabajo, ¿no? Que va a realizar el personal de transformar estos productos, ¿no? Convertirlos en el producto final o en el bien, ¿no? Entonces se necesita trabajo. ¿Qué más se necesita? Tercer elemento, el capital. ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es el capital? En una sola palabra, ¿qué cosa es el capital? A ver, ¿quién me dice? Es un factor muy importante de la producción. ¿Qué es el capital, chicos? El capital es el dinero, ¿no? El dinero con el cual se va a invertir, ¿no? Entonces ahí tenemos tres factores: naturaleza, trabajo, capital.
¿Ya? Esos son los factores clásicos, ¿no? Ahora, los factores complementarios que también son necesarios para la producción son dos, ¿ya? Uno es la empresa, ¿ya? Otro factor de la producción es la empresa. Entonces ya tenemos naturaleza, trabajo, capital, empresa, ¿no? La empresa que se va a crear para producir un determinado bien, ¿no? Y la empresa tiene que seguir las reglas de juego o las reglas económicas que se dan en el país donde se encuentre esta empresa. Si viene una empresa extranjera a querer invertir en el Perú, ¿no? Y a querer producir un determinado bien para producir y venderlo acá en el Perú y también en el exterior, pero necesita estar acá porque acá es donde encuentran de repente la materia prima más importante para producir su producto, ¿no? Entonces necesita estar acá, abrir su empresa acá. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Es una empresa extranjera? Sí. ¿Pero qué va a hacer esta empresa? ¿Va a seguir las reglas de juego de su país de origen? ¿O estando acá tiene que seguir las reglas de juego económico que da el Estado peruano? ¿Qué es lo que va a hacer la empresa? ¿Qué me dicen? Yo sé que algunos saben, pero no quieren hablar, ¿no? Obviamente la empresa tiene que seguir las reglas de juego que se da en el Perú, porque está trabajando dentro del territorio peruano, ¿ya? Y el último elemento es el Estado. El Estado, el gobierno, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Estado? Porque el Estado peruano es el que da las normas, da las reglas, ¿no? En el aspecto económico, ¿no? Da con lo que tiene que ver con la tributación, con los impuestos, con lo que tienen que pagar las diferentes empresas que hay en el Perú, ¿no? Entonces, el Estado es el que dicta las normas, las reglas de conducta que se tienen que cumplir las empresas que trabajan dentro del territorio peruano. Entonces, esos son los 5 elementos. Un empresario que produce un determinado producto tiene que estar al tanto de cuáles son las reglas, cuáles son las leyes que tiene que cumplir para que su empresa se pueda desarrollar de una manera normal dentro de este territorio, ¿no? Si el dueño de una empresa no cumple con alguna regla impuesta por el Estado, o no paga algún impuesto, no sé, corre peligro de ser clausurada, ¿no? Temporalmente o definitivamente, dependiendo de qué grado sea la falta que haya cometido. Entonces, esos son los 5 elementos de la producción, ¿no? Todo ello lleva a lo de hoy día, ¿no? La productividad, ¿no? La productividad va a marcarse de acuerdo a la oferta del mercado, ¿no? Si hay mucha demanda de un producto, entonces la producción, la productividad tiene que aumentar para poder conseguir cumplir con la demanda que está pidiendo el mercado, ¿ya? Entonces, ahora vamos a escribir algunos conceptos sobre la productividad, ¿ya? Chicos, tienen que tener su cuaderno, ¿ya? Ya no escribas en blog, ¿no? Ya escribe tu cuaderno al frente, ¿ya? ¿Ya? Por favor, o si lo hacen en blog, después pásenlo al cuaderno. Muy bien, les dije que pongan el título la productividad. Debajo, lo siguiente. La productividad mide el rendimiento. A ver, Piero, escribe. Dime, Adriano, ¿qué pasó? Título, la productividad. Título es la productividad. La productividad. Ah, muy interesante lo que me escribió acá Adriano, ¿no? Mejorar las relaciones con los proveedores para así ser más eficiente al producir. Ya, exacto. A ver, para los que no saben, los proveedores vienen a ser las personas o las instituciones o otra empresa que venden a una determinada empresa las materias primas o los insumos que necesitan para producir su producto, ¿no? El bien que quieran vender, ¿no? Por ejemplo, si es una fábrica de textil que produce ropa, sus proveedores, ¿quiénes van a ser?
sus proveedores van a ser los que le venden las telas, los que le venden los hilos, los que le venden, por ejemplo, los productos químicos, porque en el caso de la fábrica textil trabajan con productos químicos para poder teñir de diferentes colores las telas que van a producir. Entonces tienen diferentes tipos de proveedores. No soy un experto en empresas textiles, ¿no? Pero sí sé que tienen proveedores. Todas las empresas que producen bienes tienen proveedores, ¿no? Los cuales ellos les compran, les consumen las materias primas o los insumos que necesitan para producir el bien que produce esa empresa, ¿no? Entonces, tiene que, obviamente, como dice Adriano, tiene que haber una buena relación, ¿no?, entre la empresa y los proveedores, ¿ya? Muy bien, muy interesante lo que dijo Adriano y tiene mucha razón. Bueno, seguimos. La productividad mide el rendimiento o eficiencia. A ver, ¿por qué todo ese grupo de alumnos está con la cámara apagada? A ver, Jordan, Gonzalo, a ver, Sebastián, Casey, Milén, Xiomara, ¿por qué no prenden su cámara? A ver, mide el rendimiento o eficiencia de cada uno de los factores. O eficiencia de cada uno de los factores. De cada uno de los factores productivos. De cada uno de los factores productivos, cada uno de los factores productivos, en un periodo determinado. Cada uno de los factores productivos en un periodo determinado. En un periodo determinado. Punto aparte. Punto aparte. La productividad punto aparte, chicos, la productividad se mide para cada factor. Se mide para cada factor. Se mide para cada factor. Y resulta de relacionar el volumen de producción con la cantidad de factor productivo. Con la cantidad de factor productivo utilizado. Cantidad de factor productivo utilizado.
Punto aparte. Punto aparte. Una empresa eleva su productividad. Una empresa, Profe, punto aparte y después, ¿qué más? una empresa eleva su productividad. Eso sí. Una empresa eleva su productividad cuando aumenta su producción. Una empresa eleva su productividad cuando aumenta su producción. Cuando aumenta su producción. Utilizando la misma cantidad de factores. Utilizando la misma cantidad de factores. Coma. Así, por ejemplo, al aumentar el rendimiento,